Muy bien, muchas gracias. Presidente, secretario general, bienvenido a Córdoba una vez más, bienvenido de todas las veces que nos estás acompañando en estos últimos días y te lo queremos agradecer. Y hoy lo hacemos en Puente Genil y saludo a nuestro presidente local, alcalde, a Sergio, a todo su equipo y felicitarlos por el trabajo, desde luego, que estáis haciendo al frente del ayuntamiento, porque precisamente Puente Genil es el mejor ejemplo de que cuando se aplica el modelo del Partido Popular de Andalucía, el modelo de Juanma Moreno, las cosas cambian. Aquí estamos gobernando por primera vez con cercanía, con gestión, con moderación, pensando en todos, en los que nos votan, en los que no nos votan, y ese es el modelo que suma, el modelo que no divide, el modelo que genera confianza, el modelo que genera estabilidad. Un modelo que pone por delante a las personas antes que las siglas, y ese modelo es el que está transformando Andalucía y también la provincia de Córdoba, y lo sabe también el alcalde de Córdoba y presidente del Consejo de Alcaldes de Andalucía, José María Bellido, la candidatura que está también, y todos los alcaldes y alcaldesas, presidente de Diputación, que hoy nos acompañáis. Lo decíamos el domingo en ese acto estupendo que tuvimos, sois lo mejor que tiene el Partido Popular. Sois los que sostenéis este proyecto desde el territorio, desde la cercanía, desde el contacto directo con los vecinos, sois los que dais la cara todos los días, que escucháis, que resolvéis los problemas y que cambiáis la vida de la gente. Y para hacer eso, y de eso hemos hablado antes, habéis tenido durante este tiempo un aliado, creo que muy bueno, y ese aliado es el presidente Juanma Moreno, ese aliado es el Gobierno andaluz, con el que con lealtad, con cooperación y con eficacia estamos cambiando todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, cambiándolos a mejor. Eso es la política útil, eso es cumplir con la gente, y eso es lo que necesitamos que siga ocurriendo a partir del 17 de mayo. Con lo que, presidente, aquí tienes una provincia, unos alcaldes, unas alcaldesas que, como ya te han dicho encerrados, se van a dejar la piel para que sigamos teniendo ese modelo de Juanma Moreno, ese modelo de estabilidad, ese modelo que está haciendo que tengamos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos de tu mano. Así que cuenta con el Partido Popular de Córdoba, cuenta con su alcalde y su alcaldesa, y cuenta con que vamos a seguir trabajando codo con codo para seguir cambiando Córdoba, para seguir cambiando Andalucía. Muchas gracias y tuya la palabra. Bueno, qué bien habla mi Adolfo. Qué bien habla mi Adolfo. Con los chicos que tú eres. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeras y compañeros. Bueno, me voy a permitir que salude muy brevemente, pero no quiero dejar pasar a algunas de las personas que aquí, bueno, todos sois importantes, pues sois alcaldes y alcaldesas de esta maravillosa provincia de Córdoba, pero no puedo dejar de pasar el saludo a nuestro anfitrión, al alcalde de Puente Genil, a Sergio, que sin duda alguna es un alcalde que hizo historia, porque Puente Genil es un municipio que se nos resistía desde la restauración de la democracia, y que por fin, gracias al esfuerzo colectivo, a la ilusión, a la pasión que pusiste hace ya casi 3 años, conseguimos este gran objetivo de gobernar en este maravilloso municipio, y podemos comprobar en el día de hoy que los ciudadanos, los vecinos de Puente Genil no se equivocaron, que eligieron un gran alcalde, un alcalde honesto, un alcalde trabajador, con un gran equipo que está haciendo, a pesar de las dificultades, consiguiendo objetivos como este en el que nos encontramos, remozado, renovado, maravilloso mercado, que todavía le queda por complementar, pero que se ha quedado francamente bien, ¿no? Y por lo cual yo te doy la enhorabuena. Candidata de Puente Genil, ni más ni menos. Muchas gracias. Presidente del Partido Popular de Córdoba, gracias, Adolfo, por todo tu trabajo. Al alcalde de Córdoba, el presidente de la intermunicipal, además autonómica, José María Bellido, gracias también por tu trabajo, que me consta que trasciende de Córdoba, lo estás haciendo por toda Andalucía. Al presidente de la Diputación, que también está ayudando muchísimo, junto con su equipo, a todos los alcaldes y alcaldesas, sin distinción de colores, que es algo que hay que poner a su favor, ayudando a todos los municipios de la provincia de Córdoba para que Córdoba funcione mejor. Al secretario general del partido, querido Antonio, y número 1 en la lista por Córdoba, Antonio Repullo, por supuesto a los alcaldes y portavoces de localidades de más de 20.000 habitantes.
Bueno, para mí, yo tengo que decir que siempre es un placer estar en Córdoba y en esta ocasión mucho más visitar Puente Genil, la ciudad de la luz, ¿no?, como todo el mundo denomina, un pueblo maravilloso que pertenece, como sabéis, a la campiña sur de Córdoba. Puente Genil fue el primer pueblo de Andalucía y el segundo de España en tener alumbrado eléctrico, allá por el 1889, si no me equivoco, y está situado, como todos sabéis, en el corazón de Andalucía, que lo repite su alcalde para dejarlo claro que su posición geográfica es absolutamente estratégica, ¿no? Y además con una conectividad que es privilegiada, porque no todo el mundo tiene la suerte, además, de tener una parada, en este caso de alta velocidad, que me parece muy, muy importante, ¿no? También conocido por la industria del membrillo, posee un gran patrimonio histórico que todos conocéis y un entorno natural al que desde aquí animo a visitar al resto de Andalucía, y un municipio que cuenta, como digo, con un alcalde como Sergio desde el año 2023, desbancando al todopoderoso Partido Socialista que llevaba gobernando esta ciudad durante muchos años y que está haciendo mucho por la ciudad. Así que, y es que el Partido Popular, nuestro proyecto político, no se entendería sin los alcaldes y las alcaldesas, sin nuestros portavoces en distintos municipios, ¿no? Este es un partido que se ha construido de abajo arriba y que se ha construido con el trabajo, el empeño y la determinación de los ayuntamientos y de nuestros alcaldes y alcaldesas. Y donde muchos de nosotros hemos pasado por responsabilidades locales. Yo mismo he sido concejal y he aprendido mucho de la política local que me ha servido para entender después, en términos administrativos y en términos sociales, la importancia de nuestros municipios. Los alcaldes formáis parte de la fuerza transformadora de Andalucía, que quiere avanzar en cada pueblo, que quiere avanzar en cada ciudad, y hoy me reúno con vosotros para transmitiros dos cosas que me parecen importantes, ¿no? La primera, que no hay nada ganado, ahora que estamos en esta precampaña electoral, que es una especie de eufemismo, porque la campaña electoral en sí mismo empieza la semana que viene, la noche del 30 al 1, pero ya, si uno mira los informativos, los medios, ya la actividad política es máxima, ¿no? No hay nada ganado, la mayoría suficiente está en juego, algo que es fundamental para sacar adelante muchos de los proyectos que vosotros tenéis en vuestros municipios y que están vinculados al Gobierno de Andalucía y que no podemos truncar esos proyectos de futuro en todas y cada una de las comarcas de Córdoba. Por tanto, lo segundo que pediros es que nos ayudéis a transmitir nuestro proyecto de cambio, nuestro proyecto de transformación, de reforma, a transmitir no solo lo que hemos hecho, que es mucho, sino también lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos años si tenemos el respaldo de los andaluces. Los pido que habléis de muchas cosas de las que hemos hecho, ¿no? Aquí en Puente Genil, por citar el municipio en el que estamos, la Junta de Andalucía, igual que en otros municipios, ha llevado importantes actuaciones. 1.200.000 euros entre el año 22-25 para equipamiento de mamografía y de radiología, en 2026 para equipos oftalmológicos y ecógrafos. En enero de 2025 se activó la actividad quirúrgica para cirugía menor ambulatoria, mejoras en el centro educativo, 18 actuaciones que hemos hecho en el CEID de Agustín Rodríguez, en el IES de Ingeniero Juan de la Cierva, más docentes, un 36% más en especialistas en diversidad, algo que el propio alcalde había demandado. Más de 1,5 millones para reurbanización y rehabilitación, que esto sí que es importante, porque estamos hablando de viviendas, de 90 viviendas de la urbanización Francisco de Quevedo, contrato que ya está firmado, o sea que no nos vuelta atrás, alcalde, esto ya empezamos. Y además insistiremos al Gobierno de la Nación que recupere la línea férrea media distancia de pasajeros Córdoba-Boadilla, que está sin servicio, como se sabe, desde el año 2013. Así como algo que tú también pides, querido alcalde, y lo piden otros alcaldes, como es más efectivo, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de nuestra Guardia Civil, y digo nuestra porque es de todos los españoles, de la Guardia Civil para proteger precisamente nuestros pueblos y también ciudades. Por eso también te digo que vamos a impulsar, ya que también lo ha solicitado, vamos a impulsar mejoras en la carretera A318, en el punto de Ribera Baja, en Puente Genil, que era también otra reivindicación que lleváis tiempo pidiendo. Por tanto, podría poner muchos ejemplos. Ya el fin de semana pasado tuve ocasión de decir alguna y contar algunas de
de los objetivos que en la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba habíamos hecho, pero sobre todo yo creo que lo más importante, lo que nos jugamos en esta campaña, es el futuro más próximo, ¿no? España, igual que el mundo, vive momentos de incertidumbre, de mucha incertidumbre. A cada esquina nos aguarda una nueva incertidumbre, lo hemos vivido desde que yo tengo el honor de ser presidente, primero con esa pandemia, después la guerra de Ucrania. Parecía imposible que en Europa hubiera un país que invadiera a otro. Seguimos en guerra en territorio europeo y ahora tenemos conflictos de carácter internacional que amenazan el crecimiento económico, que amenazan además muchas de nuestras exportaciones. No somos una comunidad netamente exportadora, tenemos una economía muy abierta, hemos batido el récord con nuestro gobierno, con nuestro proyecto político, hemos exportado 250.000 millones de euros, un cuarto de billón de euros desde que tengo el honor de ser presidente. Y todo esto, todas estas inquietudes, todas estas inestabilidades, todo esto requiere de gobiernos fuertes. Cuando uno se va a enfrentar a incertidumbres tan importantes, mundiales y nacionales, donde tenemos un gobierno en minoría, en descomposición como consecuencia de las circunstancias de acorralamiento por parte de la corrupción y de las investigaciones judiciales, cuando tenemos además un gobierno que ha primado, y en este caso la propia ministra de Hacienda, ha primado durante 8 años los intereses de diputados independentistas y separatistas en contra de los intereses de todos los andaluces. Cuando estamos viviendo situaciones tan complicadas, necesitamos gobiernos fuertes. Gobiernos fuertes, con equipos preparados. Por eso, el próximo 17 de mayo no podemos meternos en la incertidumbre, no podemos añadir una incertidumbre más a la incertidumbre que tenemos. Y añadir una incertidumbre más sería no tener estabilidad política en Andalucía. Si en Andalucía perdemos uno de nuestros puntos fuertes, como es la estabilidad política, y perdemos esa mayoría de estabilidad que tenemos ahora mismo, tendremos un problema los andaluces, porque perderemos herramientas para poder enfrentarnos a los retos que tenemos por delante. Nosotros no sabemos cuánto va a durar la guerra que hay en Irán, pero lo que sí sabemos es que eso tiene un perjuicio para nuestra economía. Si hay que tomar decisiones en Andalucía para amortiguar el golpe de esta crisis, si hay que exigirle al Gobierno que también nos ayude a los andaluces y tenemos un Gobierno dividido, un Gobierno frágil, un Gobierno debilitado, no vamos a poder estar a la altura de las necesidades en Andalucía. Por eso es muy importante, muy importante, que los andaluces tengamos en cuenta la importancia que tiene para nuestro presente y nuestro futuro inmediato el que de las urnas salga un gobierno fuerte, sólido y con experiencia en gestión. Es verdad que nosotros a lo largo de estos 7 años y 3 meses, en los que hemos tenido el honor de dirigir los designios de la comunidad autónoma, hemos hecho cosas muy importantes. Y es verdad que nosotros, y a veces se nos acusa de eso, que somos gestores, lo dicen como insulto, ¿no? Dígame usted que son gestores, no hacemos política. Pues sí, somos gestores. Somos gestores capaces de darle la vuelta, como lo hacéis todos y cada uno de nuestros alcaldes, de darle la vuelta a la realidad social y económica que se vive en vuestros municipios. Y lo hacéis con mucho esfuerzo, mucha audacia y con mucho ingenio. Y es verdad que nosotros, a diferencia de nuestros adversarios políticos, dedicamos el 90% de nuestro tiempo a gestionar y el 10% a hacer política. Y ellos dedican el 90% del tiempo a hacer política, si se le puede llamar política, a incentivar bulos, a introducir intoxicaciones, a falsear los datos, a crear plataformas fantasmas. Si eso es hacer política, yo no quiero hacer política de ese tipo. Yo no quiero hacer política de ese tipo. Si lo que entienden algunos, más a mi izquierda y otro más a mi derecha, desde el punto de vista político, que hacer política es insultar, es mentir, es faltar a la verdad, es intoxicar y es enfrentar a los andaluces, que no cuenten con el Partido Popular ni cuenten con Juanma Moreno. Nosotros hemos conseguido aquí una mayoría de convivencia, una mayoría donde los andaluces tenemos la capacidad de avanzar sin enfrentarnos entre nosotros.
Otros no, otros solo pueden avanzar en términos egoístas y personales y partidistas enfrentando a unos españoles con otros. Y nosotros no participamos de esa estrategia. Por eso somos diferentes, por eso somos singulares, por eso tenemos un camino propio que no imita a nadie, ni sigue a nadie, como es la vía andaluza. Por eso nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes a los demás. Pero también nos toca denunciar y no nos toca también callar. Algunos piensan que somos ingenuos y escuchar cosas como las que escuchamos estos días, ¿no? Por una parte, algunos partidos políticos que dicen, prometen todos los días, señalan los problemas y no dan ninguna solución. Partidos teledirigidos desde Madrid, con poco conocimiento de nuestro territorio, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, y otros que vienen con las recetas del sanchismo. Recetas del sanchismo que ya la conocemos, que está basada siempre en la mentira, en la falsedad, en decir que van a sacar unos presupuestos y no sacarlos, en decir que van a derribar el algarrobico y no lo hacen, en decir que van a crear no sé cuántos puestos de trabajo y no lo crean, en decir que van a mejorar las infraestructuras en Andalucía y no las hacen, ¿no? Aquellos que se sienten muy defensores de los servicios públicos deberían de pensar qué ha pasado en nuestros trenes, qué ha pasado en nuestras autovías, qué ha pasado en nuestra cercanía, qué ha pasado en esos servicios públicos de responsabilidad del Estado que han sido desmantelados por descuido, por falta de mantenimiento. Y eso lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y después los agravios. A mí me llama la atención, y lo digo, me llama la atención que quien ha representado y quien ha sido la voz e interlocutor de las negociaciones con el independentismo catalán, quien ha truncado las posibilidades de Andalucía y quien no ha marginado en términos financieros y en términos de infraestructura, sea ahora quien se postula como salvadora de Andalucía. Fíjese qué casualidad. ¿Sabéis cuántos kilómetros de cercanía tiene Cataluña? Comunidad a la que yo quiero, y lo digo públicamente, amo a Cataluña, por mi pasado, porque he nacido en Barcelona y no reniego de ello, porque tengo familia en Cataluña y porque es una comunidad importantísima para España y donde los catalanes no tienen culpa de tener minorías independentistas que condicionan la vida pública no solamente en Cataluña, sino también en el conjunto de España. Bueno, pues ¿sabéis cuántos kilómetros de cercanía tiene Cataluña? Más de 1.100 kilómetros. Y a pesar de tener más de 1.100 kilómetros, tienen un compromiso de 8.000 millones de euros en inversión para remover y renovar su estado de cercanía. ¿Sabéis cuántos kilómetros de cercanía hay en Andalucía? 330. 1.100 kilómetros, 330. Pero con una singularidad, que nosotros tenemos 1 millón de habitantes más y tenemos el doble de territorio. Con lo cual es un agravio absolutamente comparativo. Allí están conectadas las 4 provincias, aquí no están conectadas las 8 provincias. 200 kilómetros, Sevilla, 65 en Cádiz, 64 en Málaga, y reivindicando un cercanías también en Córdoba, que también lo necesita y que nunca han hecho ningún tipo de caso a esa reivindicación. Y si hablamos de obras hidráulicas, 100 obras hidráulicas de interés general del Estado. 100. Hemos puesto acuerdo, hemos tendido la mano, hemos ofrecido toda nuestra posición y disponibilidad, con la máxima cortesía y educación y además sentido institucional. Ninguna de ellas. 9 en Córdoba, por cierto, entre ellas la conexión de la colada tan importante para el agua potable en la zona norte de Córdoba. Por eso estas elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre estabilidad y los líos de otros sitios. Por eso los ciudadanos que son maduros, a mí me da mucho coraje cuando tratamos a los ciudadanos como si fueran inmaduros. Los ciudadanos saben perfectamente, saben. Nosotros lo único que podemos dar nuestros argumentos. Y los ciudadanos van a decidir libremente si quieren un modelo de estabilidad y de convivencia y de gobiernos para todos, como el que estamos llevando a cabo a lo largo de estos 7 años y medio, con nuestras luces y nuestras sombras, porque no tenemos varitas mágicas y por tanto hacemos cosas mejores y otras quizás no son tan mejores. Pero ¿es un modelo que funciona? ¿Es un modelo honesto? ¿Es un modelo transparente? ¿O nos metemos en el lío? ¿Y en el lío qué es?
por el lío de tener que pactar con otras fuerzas políticas que te pueden tener meses bloqueándote hasta que le apetezca que podamos tener gobierno, y después, donde tendrás que negociar, pues las responsabilidades que ellos consideren que son las oportunas independientemente del resultado electoral. Esa es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos. Y los ciudadanos, yo confío plenamente, porque siempre confío en el pueblo andaluz, confío plenamente en que adopte la única opción eficaz y útil, que es concentrar el apoyo en la fuerza política mayoritaria, en la fuerza política que representa mejor que nadie los intereses de Andalucía, en la fuerza política que representa y defiende mejor que nadie los intereses de Andalucía, que no es otra que el PPA, que el Partido Popular Andaluz. No hay otra fuerza política que lo defienda mejor que nosotros. Y lo hemos demostrado a lo largo de estos 7 años y medio. Y lo seguiremos demostrando en el futuro, aunque cambie el gobierno de España. Da igual que gobierne compañeros nuestros en el gobierno de España. Vamos a defender los intereses de Andalucía, porque defendiendo los intereses de Andalucía hacemos más y mejor España. Porque somos nosotros los que paramos los pies desde aquí, desde la periferia, a esos independentistas que lo quieren todo para ellos. Por eso me sorprende que ahora la candidata socialista se presente como defensora, cuando ha vendido los intereses de Andalucía precisamente, y ha pagado altas hipotecas al separatismo catalán exclusivamente y vasco, sin tener en cuenta los intereses de nuestra tierra. Por eso nosotros vamos a seguir con nuestra vía, que es la vía que hace funcionar nuestra tierra, la vía que sabe perfectamente lo que necesita. Tenemos la experiencia, después de 7 años y 3 meses, la experiencia es suficiente, tenemos los equipos preparados y engrasados para poder aportar en los próximos años estabilidad, progreso y bienestar. Nos quedan cosas por hacer, nos quedan cosas por mejorar. Sabemos cómo hacerlo, queremos hacerlo, podemos hacerlo, pero necesitamos el respaldo de una mayoría de ciudadanos. Y ojo con la confianza, que la confianza la carga el diablo. Ojo con esas encuestas, que tenemos una amarga experiencia además en nuestro proyecto político con las encuestas. Lo miremos en las últimas elecciones generales, por irnos más cercanos. Las encuestas son encuestas. No son ciencia exacta y es la fotografía de un día. Y lo que nos dicen además las encuestas, si queremos hacerle caso, es que nosotros todavía no estamos en esa mayoría suficiente. Que nadie se quede en casa, que nadie se confíe, que no está todo ganado, como algunos dicen, ni que esto está hecho, como otros me dicen por las calles. Aquí hay que sudarlo, hay que trabajarlo. El voto es un voto prestado y hay que ganar voto a voto, palmo a palmo, uno a uno, ciudadano por ciudadano, vecino por vecino. Y ahí jugáis un papel destacado los alcaldes y alcaldesas. Yo siempre me he querido parecer a los alcaldes, siempre. Y de hecho mi estilo político está inspirado en los alcaldes. Cuando yo llego a liderar el Partido Popular, lo primero que hago es fijarme en aquellos referentes que yo tenía. Uno de ellos era Paco de la Torre, por aquel entonces. Él sigue, evidentemente, por aquel entonces han pasado los años y yo miré y él seguirá. Pues Paco de la Torre es eterno, afortunadamente para Málaga y los malagueños. Y Paco, yo vi un modelo de gestión, de cercanía, de proximidad, de empatía, que es el que yo quiero y el que yo me he inspirado para hacerlo en Andalucía. Yo quiero ser más que un presidente, el alcalde de los andaluces. Y me he comportado como tal. Y ejerzo esa cercanía, esa proximidad, ese cariño que vosotros, los alcaldes y alcaldesas y los futuros alcaldes y alcaldesas, ejercéis en vuestros distintos municipios. Bueno, pues yo os pido que esa credibilidad que vosotros tenéis, esa fuerza que vosotros tenéis, también la alineéis en un objetivo mayor, en un objetivo noble, como es el de conseguir una mayoría de estabilidad para el conjunto de Andalucía. Que no nos metamos en ninguna aventura alocada, que sigamos por donde vamos, que vamos bien, y que consigamos entre todos hacer una Andalucía mejor para los andaluces, desde los alcaldes, desde vuestros municipios, desde el Gobierno de Andalucía y si pronto podemos también desde el Gobierno de España.
Así que me siento muy orgulloso de todos y cada uno de vosotros. Sé que no es fácil la tarea de un alcalde, ninguna tarea de gobernante es fácil, salvo que seas un irresponsable, pero si eres responsable sufres, y sufres con tus vecinos, y sufres con tus administrados. Y sé que hay muchos momentos de dificultad, y muchos momentos de tensión, muchos momentos de incomprensión y hasta momentos de soledad que tiene un alcalde, o que tengo yo también, el presidente de la Junta de Andalucía. Pero todo eso merece la pena cuando uno ve cumplir un objetivo, cuando uno ve dibujarse una sonrisa en un vecino, cuando has conseguido algo que te ha pedido, cuando uno ve mejorar, en definitiva, tus pueblos o tus ciudades. Así que espero que de aquí a estas 4 semanas escasas, porque el tiempo va muy rápido, la campaña empieza la semana que viene, el jueves de la semana que viene, y ya mismo estaremos pues prácticamente a 3 semanas de estas elecciones. Así que calentar motores, si no están calientes, empezar a trabajar para que de aquí al 17 de mayo consigamos que muchos ciudadanos sigan confiando en este proyecto de futuro que es el Partido Popular de Andalucía. Muchas gracias a todos.